Tony, espero se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a continuar leyendo nuestro libro Padre Emiliano Tardif, Jesús está vivo, escrito por José H. Prado Flores. Y bueno, ya me ha tardado en leer, pero aquí estamos una vez más. Trataré de leer todo el capítulo 3, pero si no lo logro terminar, lo pongo en otro video. Continuamos. Jesús está vivo. Durante el mes de junio de 1981, después de una jornada de evangelización por Argelia y Marruecos, Dios me concedió la gracia de visitar Tierra Santa. Al día siguiente de mi llegada, me levanté muy temprano antes de que saliera el sol y me interné por esas viejas y torcidas calles de la siempre nueva ciudad de Jerusalén, recorriendo el mismo camino de María Magdalena el domingo de resurrección. Al llegar al Santo Sepulcro, me encontré con un amigo mexicano que había ido a casarse a Caná con una linda puertorriqueña. Al entrar en el monumento, él nos hizo notar una inscripción escrita en griego que decía: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó. Todavía no salgo del asombro de esa madrugada, que es como el eco del domingo de Pascua. El que murió en la cruz abandonó el sepulcro y está vivo. De la oscuridad de esa tumba ha brotado una luz que ilumina a todos los hombres, iniciando una nueva creación. Si Jesús no está en la tumba vacía de Jerusalén, se encuentra en todas partes del mundo. El único lugar de esta tierra donde Jesús no se encuentra es en aquella tumba labrada en la piedra que un día le prestara su amigo José de Arimatea. Jesús envió a sus apóstoles no a enseñar teorías ni a transmitir ideas abstractas, sino a testificar lo que había visto y oído. Pero, desagradecidamente, parece que estamos más preocupados de enseñar doctrina que en comunicar vida. Para creer en la vida de Dios, antes se debe hacer nacido por el poder del Espíritu Santo. Una evangelización es, ante todo, un testigo que tiene experiencia personal de la muerte y resurrección de Cristo Jesús y que presenta, más que una doctrina, en una persona viva, que comunica vida y vida en abundancia. Después, solo después y siempre después, se debe enseñar la catequesis y la moral. A veces estamos muy preocupados en que la gente cumpla los mandamientos de Dios antes de que conozcan al Dios de los mandamientos. No debemos olvidar que los mandamientos fueron dados después de la teofanía del Sinaí. Nadie puede ser un auténtico transmisor del Evangelio si él mismo no ha experimentado la nueva vida traída por Cristo Jesús. Cuando comunicamos lo que el Señor ha hecho a partir de su resurrección, entonces todo cambia. La predicación va acompañada de las señales y prodigios que Jesús prometió. En Jánico, el párroco nos invitó a dar un retiro, advirtiéndonos que allí la gente era muy dura y no le gustaba ir a la iglesia. Llegamos y la primera noche no había mucha gente, pero había allí, postrado en el suelo, un hombre que parecía un muñeco de trapo. No podía mantenerse en pie. Además, estaba tullido también de las dos manos y no podía comer ni caminar por sí mismo. En verdad daba lástima ver a aquel hombre. En mi interior pensaba: ¿para qué traen a este hombre aquí? Como me distraía mucho con su aspecto tan lastimoso, dije: vamos a orar por este hombre para que luego se lo lleven. Al iniciarse la oración, él comenzó a sudar y a temblar. Al verlo me acordé que también yo había sentido un profundo calor cuando el Señor me curó. Entonces le ordené: levántate, el Señor te está sanando. Lo tomé de la mano y le ordené: camina, hasta que llegó al sagrario. Allí dio su testimonio de pie, diciendo que tenía 10 años sin poder dar un paso.
Simplemente yo estaba asustado y pensé en mi corazón, qué bueno que no sabía que tenía tanto tiempo inmóvil, si no, no me atrevo a decir que se levante. Esa tarde salimos todos juntos de la iglesia, cruzamos la calle y nos sentamos en el atrio. Al sentarse, añadió, pero es que el Señor también me sanó de la mano. ¿La puedo mover? Ese tullido nos llenó el local para el día siguiente. La gente ya no cabía y se arremolinaban atrás de las persianas y de la puerta de la iglesia. El día que comprendamos que el poder que tiene el testimonio cambiará nuestra predicación. Antes yo preparaba mucho mis homilías, estudiaba autores clásicos, leía teólogos modernos. Eran tan buenas y tan profundas mis lecturas que no quería que se perdiera nada de lo que les iba a decir. Entonces apuntaba todo en un papel y lo leía a la hora de predicar, para aprovechar la riqueza de lo que quería transmitir. Sin embargo, también en eso el Señor me ha transformado. Un domingo delante de los apuntes bien hechos de mi homilía, el Señor me dijo, si tú, que tienes tantos estudios y has leído tanto, no eres capaz de grabártelo en la memoria solo para repetirlo, ¿cómo quieres que esta gente sencilla, que no tiene la misma preparación que tú, lo grabe en su corazón para vivirlo? Desde entonces cambié mi predicación. Ahora ya no hago otra cosa que no sea testificar el poder de Dios y lo que Él está haciendo. Y cuento las historias de amor, del amor de Dios. He aprendido otra cosa más importante. Lo esencial no es hablar bien de Jesús, sino dejarlo actuar con todo el poder de su Espíritu. ¿Para qué queremos hablar maravillosamente de Jesús si podemos dejarlo actuar a través de nosotros? El Evangelio no es palabras. El reino de Dios es poder y fuerza que vienen de lo alto y se manifiesta entre nosotros. En una ocasión prediqué más de 1 hora. Al final se acercó un sacerdote un poco enfadado y dijo, señalando a su reloj, no me gustó la conferencia del padre Tardif, pues en 67 minutos que habló de milagros no hizo alusión a ninguno de los del Evangelio. Otra persona que lo oyó respondió, ¿para qué hablar de los milagros de hace 2000 años si puede hablar de los que Jesús hizo la semana pasada? Lo que me pasa es que son tantas e innumerables las maravillas del Señor que ni todo el resto de mi vida me alcanzaría para contar lo que Dios ha hecho en estos 10 años. Por eso, cuando solo tengo 1 hora, debo contar lo más reciente. He predicado ya en 5 continentes diciendo siempre lo mismo, porque no tengo otra cosa que comunicar. ¿Qué es lo que he visto en todas partes? El amor misericordioso de Dios. Soy testigo de que Dios ama a todos los hombres, de todos los pueblos y lenguas. El poder del Espíritu Santo me ha convertido en un testigo de Cristo, que Cristo vive. A veces no nos queda tiempo ni para comer. Después de muchas horas de viaje cansados, entramos directamente a trabajar. Pero el Señor manifiesta su fuerza a través de nuestra debilidad. En el retiro de Lourdes, Francia, había sacerdotes de diferentes países europeos. Eran muy cansados. Después de las conferencias, sentarse a confesar para luego seguir con otra conferencia o la liturgia. Después de una charla, se acercaron algunos sacerdotes para confesarse. El primero fue un sacerdote holandés que no hablaba bien el francés. Al terminar de confesarse me pidió, Padre, ¿puede orar por mi sanación? Estoy mudo del oído izquierdo. Fue tan original que por poco suelto la risa a causa de su oído mudo. Simplemente dije, Señor, si tú curas a va a ser la sanación más grande del mundo. Ya solo esperaba que él saliera para poder reírme a gusto, pero inmediatamente entró otro y me encontró risueño. A mí no se me olvidaba lo del oído del mudo
del oído izquierdo y me sonreía todo el tiempo durante que confesaba. Después los sacerdotes comentaban: qué feliz es el padre Emiliano, a pesar de tanto trabajo siempre está contento. Otros afirmaban: qué gusto da confesarse con un sacerdote que te recibe con una sonrisa. El Señor se sirvió del mudo del oído izquierdo para mostrar que Él es un Dios de alegría que nos recibe contento cuando nos acercamos a Él. No cabe duda de que nuestro Dios tiene buen humor. Un día prediqué delante de una multitud en un estadio. Una persona me preguntó: Padre, ¿no siente miedo o timidez de hablar delante de tanta gente? Con una sonrisa le contesté: cuando se tiene la seguridad de transmitir una buena noticia, se puede subir uno a los terrados, testificar en las cárceles y predicar en los estadios, y yo simplemente doy testimonio de lo que he visto. Si no, le aseguro que hasta me daría pena estar hablando con usted, pero cuando uno no tiene la experiencia de que Cristo vive, entonces tiene que hablar de 1000 cosas menos de Jesús. Hoy no necesitamos un nuevo evangelio, sino una nueva evangelización, es decir, proclamar con poder y eficacia que Cristo vive, no repitiendo teorías que oímos y leímos, sino testimoniando la propia experiencia. Hoy debemos evangelizar con el poder del Espíritu, acompañando nuestra predicación con los signos y prodigios que deben ser normales en la presentación del Evangelio. En el Congreso de Montreal de junio de 1977 había más de 65,000 personas en el Estadio Olímpico. En la misa de clausura se encontraban presentes el cardenal Roy, 6 obispos y 920 sacerdotes. Por otro lado, estaba el alcalde de la ciudad y junto al altar había más de 100 enfermos en silla de ruedas. Hicimos la oración por los enfermos, todo el estadio alababa a Dios, y cuando de pronto una mujer, Rose Aim, que tenía 11 años sufriendo esclerosis, se levantó de su silla de ruedas y comenzó a caminar a la vista de todos. De otro lado se puso de pie un hombre, y otro más allá, y uno más. 12 tullidos se levantaron de su silla de ruedas y comenzaron a caminar. La gente aplaudía y llena de emoción lloraba. El mismo alcalde de la ciudad sollozaba como un niño, porque cuando Dios se manifiesta no hay hombre grande, todos son pequeños, lloran de felicidad y emoción. Otro día, el periódico principal de la ciudad decía: estupefacción en el Estadio Olímpico. Los cojos andan y los paralíticos caminan. The Journal de Montreal titulaba: los postrados en sus camas se levantan y andan. Lo sorprendente no es que haya sanado los enfermos. Lo extraño sería que no hubiera curado. Lo raro sería que Jesús no cumpliera su promesa. Recuerdo que al día siguiente me entrevistaron en un canal de televisión y me preguntaban: ¿usted no cree que todas estas curaciones se debe al contagio de las masas, la emoción y los aplausos de la gente? Yo le contesté: bueno, entonces ustedes me tendrían que explicar a mí por qué en ningún partido de béisbol o de fútbol se ha levantado ningún paralítico, ni los cancerosos se sanan cuando gana su equipo favorito. La única respuesta es que Jesús resucitó y está vivo, hoy en medio de nosotros. No busquemos otras explicaciones, porque siempre nos perderemos. Un día estaba comiendo cuando alguien me preguntó indiscretamente: Padre, ¿usted está seguro de que tiene el don de curación? No podía contestarle inmediatamente, así que todos me quedaron mirando, esperando mi respuesta. Al fin dije: bueno, estoy seguro de que tengo la misión de evangelizar. Los signos y curaciones acompañan siempre la predicación del Evangelio. Yo simplemente predico y oro, y mientras
que Jesús sana a los enfermos y mientras Jesús sana a los enfermos. Así hemos hecho un equipo de trabajo y nos acoplamos bien. Los planes del Señor a veces me causan risa, pues me parece que tiene un buen humor cuando pone a un simple cura del pueblo a predicar ante grandes teólogos y en diferentes países. No les enseño nada, solo les doy testimonio de la misericordia del corazón de Jesús. En 1981 prediqué un retiro para 320 sacerdotes en Lisieux, Francia, junto con el padre Albert de Montleón. Allí había muchos sacerdotes muy inteligentes, otros muy críticos, y no faltaba los escépticos. Después de una maravillosa exposición del padre de Montleón, me tocaba hablar a mí. Me sentía muy pequeño delante de aquellos hombres tan sabios, con tantos títulos y académicos. Me sentía pobre delante de todos los cardenales Suenens y Reynards allí presentes. Entonces oré al Señor y le dije: Señor, ¿qué hace aquí un cura de un pueblito insignificante, de una isla tan pequeña, que estos hombres tan sabios no saben ni dónde queda? No me dejes solo aquí, por favor, Señor. Afortunadamente, aquella primera noche, el Señor curó a un sacerdote que sufría de flebitis, y con eso se acabaron las discusiones. Recuerdo cómo él se levantaba el pantalón y enseñaba sus dos piernas completamente sanas. Ese testimonio sirvió más para manifestar la gloria de Dios que en mis pobres conferencias. El cardenal Renard, sorprendido por las curaciones y maravillas del Señor, se puso en pie y dijo: es difícil para nosotros aceptar la misteriosa acción del Espíritu Santo, porque somos tan racionales y a menudo tan racionalistas. Todos nosotros somos quien más, quien menos, pequeños hijos de Descartes, e incluso hay un pequeño Voltaire en cada uno de nosotros. Por eso se nos hace tan difícil asimilar la acción del Espíritu, que sopla como quiere, sin limitarse a los moldes reaccionales de nuestra lógica. Le ponemos unos rieles para que camine por ellos, y él vuelva al margen de los mismos. Le ofrecemos unos conductos por donde él inspire, pero él sopla de lado. Al Espíritu Santo no sigue nuestros programas pastorales. Obviamente necesitamos una metodología pastoral, pero la base de toda pedagogía de fe consiste precisamente en aceptar que nosotros no somos quienes dirigimos su acción, sino que Él la nuestra. Toda metodología debe ser lo suficientemente permeable para que el Espíritu pueda usarla y hasta transformarla. Los dones del Espíritu Santo son diferentes y actuales, tal vez a causa de nuestro racionalismo o por falta de fe. Pensamos que estos dones son asuntos del pasado. El mundo actual está buscando a los hombres del Espíritu, a los profetas cristianos inspirados por el Espíritu, pero si no los encuentra, se encaminará entonces tras los iluminados, lo cual es demasiado peligroso. La Iglesia es un Pentecostés permanente y no una racionalización permanente. Estas últimas palabras del cardenal me hacen recordar una anécdota. Un día estaba Jesús con sus discípulos y les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro se levantó y le contestó: tú eres la teofanía escatológica que sustenta ontológicamente la intencionalidad de nuestra realización subconsciente e interpersonales. Jesús abrió los ojos llenos de sorpresa y preguntó: ¿Qué? Pero Pedro no pudo repetir
No lo pudo repetir porque se le había olvidado. No era algo que tenía en el corazón, sino en la mente. El mundo está cansado de escuchar teorías y florilegios literarios. Tiene hambre de las palabras vivas y eficientes que realizan aquello que contiene. La iglesia de hoy necesita más testigos que maestros, decía el Papa Pablo VI, testigos que han experimentado la nueva vida traída por Cristo Jesús. Cuenta el Evangelio de San Lucas que el domingo por la tarde regresaban de Jerusalén, de Emaús, 2 discípulos de Jesús. Iban tristes y abatidos porque con la muerte del Maestro habían quedado sepultados todas las esperanzas de su restauración. El mismo Jesús se les unió en el camino, y uno de ellos, llamado Cleofás, comenzó a dar una cátedra de cristología al mismo Jesús, a quien no era capaz de reconocer. Recordó vivamente cada uno de sus hechos milagrosos y palabras. Narró su cruenta muerte en una cruz de la que había sido testigo todo el pueblo, pero cuando llegó al tema de la resurrección, ya no pudo dar su propia experiencia y se limitó a repetir lo que unas mujeres decían a su vez. Unos ángeles les habían dicho. Así hay predicadores en la iglesia que solo repiten lo que los teólogos han escrito a sus maestros, o sus maestros les han enseñado en las aulas, pero ellos no tienen experiencia personal de la resurrección de Cristo Jesús. Son reporteros, pero no testigos. Mientras no se haya tenido ese encuentro personal con Jesús resucitado, se estarán repitiendo teorías y enseñanzas que unos dijeron, que otros habían dicho. Estamos llamados a ser testigos de lo que predicamos, mas para ser un auténtico testigo se necesita tener experiencia personal de lo que se proclama, haber vivido en carne propia. Un día me llevaron a conocer al majestuoso conjunto hidroeléctrico de Itaipú, en Paraguay. Fue impresionante. Los hombres y hasta los camiones parecían insignificantes hormigas delante de aquella gigantesca cortinas de concreto de la presa. Se produce tanta energía eléctrica allí que alcanza para todo el país y parte de Brasil y Argentina. Al anochecer regresamos. Me llamó mucho la atención darme cuenta de que algunas casas de los trabajadores de la planta carecían de corriente eléctrica y eran apenas iluminadas por unas tenues velas de cera. A unos cuantos metros de las turbinas y generadores más grandes del mundo no había luz eléctrica sino velas. ¿Es que les hacía falta la conexión que les trajeran la energía a sus casas? Eso mismo nos sucede a veces a nosotros. Nuestra vida, en vez de ser iluminada con energía eléctrica, la alumbramos con velas, porque no estamos conectados con Jesús, que es la luz del mundo. Incluso hay quienes trabajan en las oficinas de la iglesia, pero les hace falta la luz en sus corazones. Nos pasa como a estos turistas frente a un hermoso paisaje, sacan su cámara fotográfica Polaroid, toman su foto y luego, en vez de admirar el paisaje en vivo y ser cautivados por él, se quedan viendo la fotografía del papel. Hay muchos cristianos que se han quedado con la fotografía estadística de Jesús y no lo conocen cara a cara, porque nunca han tenido un encuentro personal con Él. Solo repiten lo que han oído o leído, pero no tienen la experiencia de su vida nueva. La vida eterna consiste precisamente de conocer, es decir, experimentar a Dios y a su enviado Jesucristo. Un verdadero evangelizador
es el que presenta su testimonio personal, su experiencia propia de salvación y puede dar fe de que Jesús está vivo porque ha tenido un encuentro personal con Él, como los apóstoles que afirman: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Un verdadero evangelizador no es el que habla de Jesús, sino el que es capaz de presentar a Jesús vivo delante de todos los evangelizados, para que ellos digan como los samaritanos: ahora ya no creemos por tus palabras, sino porque nosotros mismos hemos visto y experimentado que Jesús es el Salvador del mundo. Mas nadie podrá transmitir la vida de Cristo resucitado si antes él mismo no ha experimentado que Jesús está vivo hoy. Y bueno, aquí termina el capítulo 3. Les invito a suscribirse y a compartir este video con sus familiares y amigos, y a comentar en la cajita de abajo su testimonio y su conexión con Dios, donde lo conocieron en un retiro, durante una oración, durante la lectura de la palabra, o si todavía no han tenido una experiencia y les toma algo entender este libro. Claro, disculpen si me equivoco varias veces. Como les había comentado, no soy lectora profesional y se hace lo que se puede para compartirles esta palabra, este testimonio del padre Emiliano Tardif. Nos vemos la próxima.